Vamos a esperar que se conecten unos 2 minutos más sus compañeros. Buenas, profe. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Saludos a Muy Jiménez. buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto en saludar a la licenciada. Gracias. Igualmente, señor. Gracias, licenciada. Licenciada, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ahora le saludo a usted. Gracias, señor Salazar. Bendiciones. Gracias. Licenciada María, buenas tardes. Diego. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno. Licenciada, buenas. ¿Cómo está, señor Richard? Bien. Vamos a iniciar nuestra clase con el tema de hoy, que el tema de hoy es la globalización y la cooperación. Cada uno de ustedes van a ir leyendo para que otro le responda lo que es su opinión sobre lo que usted le está leyendo. Así que pueden iniciar. Yo leo, profe. ¿Cómo se llama? Roberto Ortiz Caicedo. Ya, Roberto. Los términos de integración y globalización son distintos. En el discurso contemporáneo, ambos se usan, ya sea indistintamente o en forma muy próxima, implicando que el proceso de integración conduciría a la globalidad que se ha definido como globalización designa un proceso amplio y acumulativo de aumento de las interdependencias entre las economías nacionales y de reducción de las barreras y distintas entre los mercados nacionales. A raíz del crecimiento rápido de las transacciones internacionales, tanto por los bienes y servicios como para los factores de producción. Este proceso apareció en el campo financiero con la liberalización financiera y la emergencia de un mercado de capitales a nivel mundial. Por el mismo fenómeno, más progresivo se desarrolló también en el resto de la economía, con la apertura comercial. El fracaso de los esquemas proteccionistas y evolución tecnológica. Estos desarrollos permiten hablar ya de emergencia de un mercado único mundial, no solamente financiero y de materiales y de materias primas, sino que también industrial e incluso de gran parte de servicios. Continúe.
Yo mismo. Sí, continúe. Los objetivos principales de un tratado de libre comercio son eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de la cooperación entre países amigos, ofrecer una solución o controversias. Los tratados tienen contenido político o comercial. Los políticos pueden, por ejemplo, referirse a la mutua defensa en caso de ataques exteriores, que no serán válidos. Por supuesto, si violan la Carta de las Naciones Unidas a la garantía y respeto de un determinado estatus. Así, se acuerda que una de las partes será considerada neutral en una guerra concreta. ¿Ya? Sí, profesor. Bueno, ahora quiero escuchar a uno de ustedes, cualquiera de los estudiantes, que con sus propias palabras explique lo que es la globalización. Me da sus nombres, el que va a hablar. Profesora Richard Sen. Lo escuchamos, señor Richard. Bueno, ahí lo que dice es que lo que entendí, ¿no? La globalización conlleva a todas las mejoras que dentro del mundo pueden haber gracias a tratados que se consiguen. Explicaba también sobre el Tratado de Libre Comercio, cuáles son los parámetros que deben cumplir. O sea, si un país entra al Tratado de Libre Comercio, automáticamente este país tiene que hacer tal y lo que está en la carta que ellos emiten. Y al no aceptar, o sea, se me fue la palabra, al no cumplir con dicho tratado, automáticamente será penalizado, porque se supone que ese tratado es para mejorar la productividad del país. Ya, profe, eso. Gracias. Otro estudiante que dé su opinión. Profesora, ¿le puedo hablar? Diego. A ver, Diego. ¿Diego Profesora, qué? Diego Vera. Ya, Diego, lo escucho. Profesora, la globalización dice que es la unión que hay entre países y pueblos y todo en el ámbito económico, político, cultural y en todo el estilo para poder sacar producciones en sí mismo, ¿ya? Para el desarrollo y el sistema de la gente, ¿ya? También dice que la globalización, está surgida como consecuencia de los factores identificados y analizados. Eso conlleva a una mejores producción entre países. Nosotros podemos ver lo que hay entre Ecuador y China, Ecuador, Estados Unidos, Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país económicamente de un porcentaje menor a esas potencias mundiales. Entonces, ¿qué hace Ecuador? Hace intercambio de la gastronomía, hace intercambio de cultura, intercambio de todo para tener beneficios económicos y así para ayudar al país. Gracias, señor Diego. Bien, otro estudiante que pueda darnos a conocer dos objetivos que son primordiales para un Estado y que se dé de mejor manera, para un tratado que se dé de mejor manera. Eliminar barreras que afectan o mermen el comercio y proporcionar una protección adecuada a los derechos de la propiedad intelectual de cada persona.
Esos serían como los objetivos principales de un tratado de libre comercio. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Harry Salazar, licenciada. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿O continuamos? Vamos a continuar, otro estudiante que observe la pantalla y continuemos con la diapositiva. Yo, profe, Caicedo Bono. A ver, continúe. Ya, ¿sí me escuchan ahí bien? Señor, claro y preciso. Ya. Los tratados pierden una vigencia por diferentes causas, diversas causas. Puede el propio tratado establecer un plazo de duración determinado o autorizar a una de las partes a darlo por extinguido con comunicación a la otra parte o consignar una fecha concreta para su terminación. También puede ocurrir que una de las partes inculpa sus obligaciones. Desistimiento unilateral que por regla general extraña medidas de sanción. Una forma peculiar de extinción puede ser la propia de la cláusula. Rebusic cláusula. Rebusic stantibus, que significa que es el tratado de celebro teniendo en cuenta las circunstancias concretas del momento, y que tales circunstancias ya no dan por haberse producido un cambio sustancial en las mismas. Por ejemplo, el tratado tenía en cuenta las condiciones de la economía internacional, pero una crisis mundial hace que ya no tenga sentido seguir aplicando esos criterios. Continuamos con las diapositivas. ¿Algún estudiante que quiera dar su opinión acerca de lo que comprendió de la lectura del compañero? Continuemos para que analicen luego. Continúe, señor estudiante, Caicedo Bone. Las reglas del derecho internacional sobre la celebración, validez, efectos, interpretación, modificación, suspensión y término de vigencia de los tratos internacionales fueron codificadas en la convivencia de los tratos en tratos internacionales fueron codificadas en la Convención de Viena de 1969, en una conferencia que tuvo lugar por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participaron representantes de 110 naciones, entre las que se encontraban la mayor parte de los miembros de las Naciones Unidas, así como alguna nación que no era miembro en aquel momento, como Suiza. La Comisión de Derecho Internacional preparó el acuerdo y la convención entró en vigor en enero de 1980, con la ratificación de 35 naciones. ¿Sigo? Sí, continúe, que no puedo observar bien el tema, pero un ratito. A ver si lo ubico bien. La supranacionalidad. Ya, muy bien. Siga. Tomando en cuenta que en la actualidad no existe un proceso de integración que se encuentre en la etapa de integración completa, propiamente tal, es posible plantearse la necesidad de crear organismos supranacionalidades en los granos intermedios de la integración, es decir, en una unión aduanera, en el mercado común y en unión económica. La palabra supranacionalidad tuvo su aplicación concreta cuando se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero por el Tratado del París en 1951. Es posible distinguir las formas que se manifiestan. La supranacionalidad plena o integral. Esta idea se identifica con los órganos
supernacionalidades en el convencimiento de que para que exista se requiere que organismos independientes y superiores, los estados-naciones, estén habilitados para dictar normas obligatorias para estos últimos, incluyendo por lo tanto el concepto. Dos aspectos: un órgano comunitario y competencia para expedir decisiones con aplicabilidad inmediata, sin necesidad de actos de recepción por los estados partes. Bien, gracias. ¿Qué es la supernacionalidad y para qué se creó? ¿Algún estudiante que le pueda dar su opinión? Escucho. Voluntariamente, que dé su opinión. Profesora, soy Cintia. A ver, Cintia, ¿qué es la supernacionalidad y para qué se creó? La supranacionalidad dice que es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atributos de gobierno, en mayor o menos medida, dependiendo del grupo de supranacionalidad. Continúe. Profe, algo sobre la supranacionalidad, habla Richard C. Siga. Algo de lo que entendí ahí es que, por ejemplo, cuando un país no está en un estado de proceso que todavía no concuerda con otros países, ¿sí? No tiene esas ventajas de poder aliarse, como quien dice, a otros países más grandes, más desarrollados, busca la manera, ¿sí?, de encontrar aliados menores, ¿sí?, que lo puedan ayudar, ¿sí? Entonces ahí dice que, por ejemplo, se encuentra en la etapa de integración, y ahí encontrar una etapa de integración completa, ¿sí?, dentro de la Unión Económica, ¿sí? Y esa palabra se creó, dice, en París en 1951. Yo me imagino que ellos hicieron eso, por ejemplo, como en Sudamérica se hizo el Pacto Andino, por ejemplo, que todos nosotros podemos pasar de aduana a aduana, ¿sí?, en cada país del Pacto Andino, pagando $1, creo que es, si no me equivoco, uno para poder pasar, por ejemplo, a Perú o a Colombia o a Bolivia, uno paga $1 para poder pasar, ¿sí? Entonces esos son pactos que hacen entre pueblos más pequeños para poder integrarse sus culturas entre ellos mismos. Gracias, Richard, por la aportación. Bien, continuaremos con las diapositivas. Otra estudiante que observe y empiece con la lectura. Yo, ingeniero. Yo, profesora. A ver, continúe. ¿Cómo se llama? Manuel Vivas. Ya, Manuel. Ya, la supranacionalidad limitada o restringida. Cuando un órgano intergubernamental tiene la capacidad de generar normas válidas con el voto de mayoría de miembros, no siendo por tanto necesario la unanimidad ni el consenso. Podemos hablar de una supranacionalidad limitada orgánica. Por otro lado, cuando las normas se enaman de un órgano intergubernamental, tienen la actitud de penetrar inevitablemente en los ordenamientos jurídicos de los estados, parte en forma inmediata, directa y prevalente. Nos encontramos frente a una supranacionalidad limitada normativa. Supranacionalidad limitada orgánica se manifiesta cuando se dan las siguientes pautas.
pautas. Un proyecto, unificación como objetivo. Continúe. 2. La introducción de nuevos principios de representatividad de los estados, diferentes de la representación tradicional y que conducen a una estructura institucional distintas de las organizaciones internacionales. 3. Un reordenamiento de las competencias y poderes a nivel de la soberanía de los estados. El sistema jurídico supranacional se caracteriza por los 3 elementos: la incorporación inmediata a los ordenamientos nacionales de las normas comunitarias, la primacia sobre los derechos nacionales y el efecto directo sobre los particulares, de modo que la norma puede ser invocada por ellos ante terceros y accionada ante la justicia. Continúe. Bloques del mundo. El comercio entre países desarrollados representa la mayor parte de las transacciones internacionales. Los intercambios entre los Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea representan alrededor de 2/3 del comercio mundial, mientras que una quinta parte tiene un lugar en los países asiáticos del Pacífico. La participación de Asia ha aumentado desde los años 80. La Unión Europea tiene fuertes alianzas con los países de África y del Medio Oriente. Normalmente los lazos comerciales están atados a través de acuerdos de gobierno con exclusión o fuerte discriminación en relación a terceros. Luego, en cierta forma, constituye una área económica. Bien, hasta allí otro compañero que dé una opinión de lo que ha leído su compañero, Manuel Vivas. Hágalo de forma voluntaria. Estamos en segundo parcial. Hable, señores estudiantes. Explíquenos qué es la supernacionalidad limitada al que le toque hablar. ¿Qué es para usted? Ya, ¿qué es para usted? Explíquenos eso. ¿Qué es para ustedes la supernacionalidad limitada? A ver. Cuando las normas que emanan de un órgano intergubernamental tienen la aptitud de penetrar inevitablemente en los ordenamientos jurídicos de los estados partes en forma inmediata, indirecta y prevalente. Nos encontramos frente a una supernacionalidad limitada y normativa. ¿Cómo se llama, señor estudiante? Caicedo Bone, Anthony. Ya. ¿Alguien más? Yo, profe. Kenneth García. A ver, ¿cómo se llama? Kenneth García. Kenneth. A ver, Kenneth, le escuchamos. Que la supranacionalidad limitada se manifiesta en una base de pautas que pueden ser la proyección unificada como objetivo, la introducción de nuevos principios de representación a los estados, también un reordenamiento de competencia, poderes a niveles de soberanía a niveles de la soberanía de los estados. Deberían ser las pautas de la supranacionalidad limitada, creo. Sí. ¿Por qué creen ustedes que son importantes los bloques del mundo? Kenneth, ¿por qué creen ustedes que son importantes los bloques del mundo? Para el desarrollo
para los desarrollos que representan una mayor parte sería de las transacciones internacionales. Como puede ser, como ahorita se está viendo que lo que más está en comercio es el petróleo entre varios países. Bien, ¿alguien más que quiera dar su opinión? Bien, otro estudiante que continúe con la diapositiva. Profesora, le leo. Dígame su nombre, ¿con quién es? Richard. Diego. No, sola. A ver, continúe con la lectura de la diapositiva. Las transacciones comerciales regionales ha ido reducirse los obstáculos al comercio y aumentar la velocidad y el volumen de las transacciones, facilita los flujos de los productos entre los miembros. Bien, siga la Unión Europea, siga, Diego. Ya. La Unión Europea no se trata de un Estado destinado a sustituir los actuales Estados, pero es más que cualquier otra organización internacional. En realidad, la Unión Europea es la única. Sus Estados miembros han creado instituciones comunes en las que delegan partes de su soberanía, con fin de que se puedan tomar democráticamente decisiones sobre asuntos específicos de interés común a escala europea. Esta unión de soberanías también se la denomina integración europea. La idea de la integración europea se concibió para evitar que volvieran a producirse matanzas y destrucciones. Su creación fue propuesta por primera vez por el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman en un discurso del 9 de mayo de 1950. Esta fecha iniciaba la de la actual de la UNICEF anualmente, y ahí no se deja ver por la imagen. No se termina de leer. ¿Ya? Bien. ¿Ya? ¿Sigo? Sí, continúe. Todas las decisiones... Todas las decisiones y procedimientos de la Unión Europea se basan en los tratados que son acordados por todos los países de la Unión Europea. Inicialmente la Unión Europea estaba compuesta por solo 6 países: Bélgica, Alemania, Francia, Italia y Luxemburgo, y los Países Bajos en 1973 se adherieron, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En 1981 se adhirió Grecia. En 1986 se adhirieron España y Portugal. En el 1995 se adhirieron Australia y Finlandia, y Suecia. En el 2004 tuvo lugar 10 nuevos países. Actualmente son Estados miembros y hay 4 países. La Unión Europea se encuentra inmersa. El mercado común europeo se desarrolló hasta convertirse en el mercado único europeo. A su vez, la Comunidad Económica Europea se transformó se trata sin duda de una nueva integración. Bien, gracias.
¿Alguien puede decirme los países que están conformados en la Unión Europea y qué Sí, beneficios ingeniera. tienen estos países? Yo, Estrada. ¿Cómo se llama? Estrada Cedeño, Jorge Rubén. Rubén Estrada, ya. Sí, no, los países que conforman la Unión Europea es Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, o sea, y Países Bajos. Eso se dio en 1973, si no me equivoco. Y esta unión se dio para el Tratado para la Paz, y que son las grandes potencias que manejan todo lo que es lo económico y el potencial, especialmente como el petróleo. Que es lo que le he entendido, todo lo que usted viene dando estas lecturas. Gracias, ingeniero. Gracias, son diapositivas. Bien, ¿a alguien que quiera acotar con algo más? ¿Cuáles son los beneficios que tienen estos países? ¿Alguien más? Cintia, de pronto Cintia Méndez. Bien, alguien que continúe con la diapositiva, por favor. Yo, profe, Cedeño Angulo. A ver, Cedeño Angulo. Dice, la Unidad Europea cuenta con 5 instituciones, cada una de ellas con una función específica. Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos de los Estados miembros. Consejo de la Unión Europea, representa a los gobiernos de los Estados miembros. Comisión Europea, motor y órgano ejecutivo. Tribunal de Justicia, garantiza el cumplimiento de la ley. Tribunal de Cuentas, efectúa el control de la legalidad y la regularidad de la gestión de presupuestos de la Unión Europea. Estas instituciones están acompañadas de otros 5 importantes organismos. Comité Económico y Social Europeo, expresa la opinión de la sociedad civil organizada respecto de cuestiones económicas y sociales. Continúe. Integración latinoamericana. Los esfuerzos por una América Latina más equitativa y más competitiva se han reflejado en el fortalecimiento que a partir de la década de los 90 han tenido los esquemas integracionistas existentes, el mercado común centroamericano y el CARICOM. También en la firma del acuerdo que dio vida al llamado Grupo de los Tres, el Mercosur, los proyectos de la ALADI, Pacto Andino y desde luego ALCA. La interrelación de estos países se ha visto formalizada por acuerdos de libre comercio o de complemento económico que pudieron producir un proceso de desgravación arancelaria y de acceso de los mercados recíprocos. Todo empezó en 1960 con la firma del Tratado de Managua, que crea el mercado común centroamericano, y en Montevideo, que crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, convertida en 1980 la Asociación Latinoamericana de Integración, ALAI. Bien, gracias. Vamos a escuchar a otro de sus compañeros dar la opinión de cuáles son las 5 instituciones que representan la Unión Europea. El que vaya a hablar me da su nombre. Hágalo de forma voluntaria.
¿Cuáles son las 5 instituciones que representan la Unión Europea? Licenciada. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Los parlamentos. ¿Con quién tengo el gusto? Las 5 instituciones con Harry Salazar. A ver, Harry. Son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia, Comisión Europea y Tribunal de Cuentas. Estas son las 5 instituciones de la Unión Europea. A ver, ¿alguien más? ¿Otro estudiante que quiera dar su opinión? ¿Alguien que puede decirme con sus propias palabras lo que es la desgravación arancelaria? ¿Otro estudiante? ¿Por qué no hablan? Respondan. Bien, jóvenes, ha terminado nuestra hora de clases, pues muchas gracias por su atención y pues no se olviden de revisar el aula virtual para que sus tareas pues las puedan subir hasta el día viernes para esta semana. Espero volverlos a ver. Hasta mañana, mi licenciada, se cuida. Gracias, igualmente. Pasen bien. Licenciada, pase bien. Gracias. Me cortó, profesora. Profesora, Dile. Profesora. No.